Prevención, construcción y desarrollo en beneficio de nuestras comunidades son los caminos a los que nos lleva la resiliencia. Bienvenidas y bienvenidos a la entrega del Premio Internacional Andrew Markey Impulso a la Resiliencia 2021. Le damos la bienvenida de manera especial a nuestros siguientes invitados. Está con nosotros Andrew Markey, colaborador de investigaciones de la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres de ONU. Muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que el doctor Alan Lavell, Premio Mundial Sasakawa ONU 2015. También esta tarde nos acompaña el ingeniero Henry Adolfo Peralta Buritica, CEO de Soluciones Resilientes. El licenciado Héctor Amparano Herrera, director general de Vinculación, Innovación y Normatividad de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en representación de la licenciada Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil. Agradecemos al licenciado Mauricio Ángeles Ajenjo, director de vinculación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en representación del licenciado Enrique Cubo Herrera, director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Igualmente al profesor Benjamín Laniado Casín, presidente de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, México. Xóchitl Ortega, presidenta del Comité de Evaluación de la Presea 2021 y rectora de la Universidad Internacional del Conocimiento, la UNICI. Licenciado Eric Manuel Alvarado Nava, vicepresidente de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres, México, y expresidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Ingeniero Luis Faustino Mora Brito, presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia AC. Casimiro Gama Zamudio, presidente electo de Amprogeri. Guillermo Moreno, presidente del Consejo Integrador de la Construcción, la Industria y el Desarrollo. También agradecemos a Ismael Medina Enríquez, secretario técnico del Comité de Evaluación. De la misma forma, muchísimas gracias a los presidentes estatales de Amprogeri en el país, a los presidentes internacionales, a los miembros fundadores y al Comité de Evaluación de la Presea 2021. Y también es importante mencionar que el Premio Internacional Andrew Markey Impulso a la Resiliencia se otorga a dependencias y entidades de la administración pública, a las instituciones y asociaciones de servicio social, instituciones educativas, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y en general a todas las personas e instituciones que su trayectoria destaquen en actividades que promuevan la resiliencia en las categorías del sector privado, público, académico, organizaciones de la sociedad civil y personas físicas que consoliden acciones de prevención, impulso normativo en materia de resiliencia, liderazgo en las inversiones resilientes, estrategias para incentivar la transferencia de riesgos, construcción de infraestructura resiliente, fortalecimiento, desarrollo y capacitación y capacidad de pymes y la respuesta solidaria por las acciones que se hayan llevado a cabo en las tareas de auxilio a la población en caso de desastre. Así que, a continuación, los y las homenajeadas con el Premio Internacional Andrew Markey Impulso a la Resiliencia 2021. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Graciela Herrera Hernández y me desempeño como directora de vinculación en la Coordinación Nacional de Protección Civil. Ha sido un enorme gusto y sorpresa haber sido postulada por extraordinarios colegas que me han distinguido con su confianza para recibir el premio Andrew Markey Impulso a la Resiliencia 2021, iniciativa de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. Quiero compartirles que nuestra titular, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, desde el inicio de su gestión nos ha combinado a ser personas servidoras públicas de puertas abiertas y cercanas a la gente. Por otro lado, mi jefe, el licenciado Héctor Amparano Herrera, siempre se ha distinguido por ser una persona receptiva y muy sensible, por lo que siempre ha impulsado una vinculación muy cercana. Y teniendo como ejemplo a personas servidoras públicas ejemplares, nosotros como parte de su equipo de trabajo debemos de dar lo mejor cada día, como dice Laura Velázquez, sin descanso. Y agradezco la gran oportunidad que me han dado de seguir formando parte de la Coordinación Nacional de Protección Civil y poder servir a la sociedad. Es por ello que el día de hoy
Recibo esta distinción no a título personal, sino por todas las personas que desde nuestras responsabilidades, ya sea el sector público, privado, social o académico, en sinergia, representamos en el SINAPROC un engrane en el que tenemos una función importante para que las cosas sucedan. Agradezco el trabajo colaborativo que nos une y sin lugar a dudas esta enorme distinción es el impulso que nos compromete aún más a continuar trabajando con esmero y entrega. Muchísimas gracias a la gran familia de AMPROC. El CONALEP ha sido un gran aliado a lo largo de muchos años en este país para buscar una conectividad entre la empresa y el trabajo, entre la empresa y la innovación. Hoy, efectivamente, el gran trabajo que ustedes enfrentan hoy es ir caminando para poder encontrar estos mecanismos de innovación y promover el apoyo a las MIPYMES con muchas de las tareas que ustedes habrán de ir poniendo en práctica. El uso de nuevas tecnologías ayuda a cerrar la brecha e impulsar el desarrollo económico para todos. Desde la Cancillería, celebramos y reconocemos el compromiso del CONALEP por iniciar la carrera de profesional técnico bachiller en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en 4 colegios estatales para el ciclo escolar 2020-2021. Sepan que cuentan con todo el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la implementación de este proyecto y que continuaremos construyendo puentes con Estados Unidos y Canadá en beneficio de iniciativas como esta. La colaboración con CONALEP nos enorgullece mucho. El gran trabajo que está realizando CONALEP en el campo académico, porque están brindando las herramientas necesarias a las futuras generaciones para elevar la competitividad del país a través del desarrollo tecnológico y sobre todo la innovación. Como titular de esta representación, para mí es un placer de verdad poder colaborar con CONALEP en este esfuerzo de transformación y renovación educativa. Hemos dicho y lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, el CONALEP nos ha sorprendido una y otra vez. Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Elisa Trujillo, directora de Arise MX y apasionada del desarrollo sostenible. Es para mí un privilegio ser galardonada el día de hoy con la presea internacional Andrew Masray, Impulso a la Resiliencia 2021. Cuando supe que se me había otorgado este premio, muchos pensamientos rodaron por mi cabeza y lo siguen haciendo, pero creo que la palabra que mejor describe mi sentir el día de hoy es sin duda gratitud. Quisiera empezar por agradecer al comité de premiación por haberme otorgado esta presea, que es el reflejo del corazón que muchas personas han puesto en el proyecto de Arise MX. Me gustaría agradecer a quienes han sido parte de este sueño que hacemos realidad cada día con nuestro trabajo, a quienes han creído en que lo podemos cumplir. Pero primero que nada me gustaría dar gracias a Dios que me da cada día una oportunidad nueva para lograr mis sueños. A mi mamá, que es mi más grande ejemplo y mi motivación en la vida. A mis líderes de proyecto, Dulce y Marta, quienes sin su visión y aprendizajes yo no estaría aquí. A quienes son y han sido parte del equipo operativo desde un inicio, quienes no solo han metido el hombro, sino el cuerpo entero para lograr todo lo que nos proponemos. Maye, Marco, Mariana, Vale, Lucy, Sandra y Yadi. Y a todas las y los que han sido cómplices en este camino por visibilizar la importancia de la reducción del riesgo de desastres en México y por construir sociedades resilientes a desastres. Dicen por ahí que uno es el resultado de sus pensamientos y de las personas que lo rodean. Gracias por soñar conmigo, gracias por su confianza, gracias por impulsarme cuando no tengo suficientes ganas, pero sobre todo gracias por hacer que siga pensando que juntos podemos lograr un México resiliente a desastres. Saludos, soy Denis Bonilla Valladares de El Salvador, Centroamérica. Soy prevencionista acreditado por el Campus Universitario Europeo. Tengo una especialización en la gestión de la formación pública e innovación por el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Además, he estudiado diversos diplomados en la Escuela Nacional de Protección Civil de Madrid, España, entre otros diplomados en diferentes instituciones académicas. Parte de mi experiencia y aporte: soy el Coordinador Nacional de Voluntarios Digitales para Emergencias y Desastres, director de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo,
autor del escrito Decreto para la Vida, Resiliencia Personal, el cual ha sido difundido en diferentes voces de Iberoamérica. He compartido diferentes temas en plataformas regionales para la reducción de riesgos a desastres en las Américas y el Caribe, organizados por la ONU, en la ciudad de Montreal, Canadá, en el año 2017, en Colombia en el 2018. Además, pude realizar lo que es una declaración oficial en la plataforma global, siempre de la gestión para la reducción de riesgos a desastres, organizada por la ONU, la cual fue en Quintana Roo, en Cancún, México. Es por ello que nuestro agradecimiento a Amprogeri AC por este reconocimiento, por este premio, que lo recibimos con gran honor y gran responsabilidad. Soy Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, instancia del Sistema de la Integración Centroamericana SICA, especializada en contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de transformación y desarrollo de la región. En mi experiencia profesional de más de 25 años vinculada a la gestión integral de riesgo, he vivenciado la mayoría de eventos adversos que han afectado nuestro territorio centroamericano. Las decisiones de desarrollo e inversión toman en cuenta los riesgos para que los países tengan mayor capacidad de resistir, de responder y recuperarse frente a eventos extremos. Me siento muy honrada en recibir este reconocimiento que hoy me entregan, el Premio Internacional Andrew Musgrave, Impulso de la Resiliencia 2021. Es un verdadero honor recibir tan importante presea y quiero agradecer de manera muy especial a la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia y Arise México. Estamos desarrollando esfuerzos de manera articulada y de manera conjunta para promover la resiliencia, con el propósito de consolidar las acciones de prevención, el fortalecimiento del liderazgo en las inversiones resilientes, tomando en cuenta el contexto territorial multiamenaza y las necesidades diferenciadas por género, edad y etnicidad, buscando la construcción de comunidades resilientes y que todas nuestras acciones sitúen al ser humano como centro de nuestra intervención, sin dejar a nadie atrás, que nos permita reducir el impacto de los desastres y aliviar el sufrimiento de las poblaciones expuestas y vulnerables. Este premio que hoy me entregan quiero hacerlo extensivo a todo el personal de las instituciones de gestión integral de riesgo y protección civil de los países de la región, así como al personal de la Secretaría del CEPREDNAC y a las entidades que han estado en la primera línea de respuesta y que dedican su vida al servicio de la construcción de una región más segura, más sostenible y resiliente. Muchísimas gracias por estas palabras, pero sobre todo muchas felicidades a todas, a todos los galardonados, así es, en esta tarde con el premio Andrew Musgrave, que justo es el momento de escucharlo, colaborador de investigaciones de la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres de ONU. Dejamos los micrófonos para usted. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos y saludos desde las montañas de Costa Rica, donde está en este momento cayendo un buen aguacero. Entonces estamos un poco mojados por este lado. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar a los organizadores por llevar a cabo durante este año el concurso y llevar este premio a la realidad. Yo creo que hace un año se anunció que se iba a hacer. Y muy bueno, muy gratificante por mi parte ver que realmente se ha logrado concretar esa iniciativa. Entonces, en primer lugar, felicitaciones a los organizadores. En segundo lugar, quisiera agradecer en particular a Trini por la moderación del evento. Yo creo que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano con las dificultades técnicas que hemos tenido. Entonces, te agradezco muchísimo. Y en tercer lugar, felicitar a todos los premiados, porque yo creo que el labor que está haciendo cada uno de ustedes, desde Claudia a nivel centroamericana, otro a niveles de instituciones de educación y otros a nivel personal, cada uno está poniendo su grano de arena para lograr que ese trabajo a favor de la resiliencia siga adelante.
Mi esperanza es que este premio no sea algo que se celebra una sola vez, que se puede dar en otras iteraciones, pues que creo, igual que dije el año pasado, que el trabajo sobre la resiliencia, tanto en los asentamientos humanos, tanto en la infraestructura física, social, pública y privada, es fundamental. Tenemos ahorita retos, creo que muy complicados con el cambio climático, la degradación ambiental y otros, y todos en una perspectiva, en un momento en que los países todavía están tratando de recuperarse de un evento de riesgo sistémica que yo creo que todos conocemos, que ha sido la pandemia del COVID. Entonces, yo creo que el trabajo que tenemos que hacer es más importante que nunca, y todos mis deseos para que este trabajo en años futuros siga brindando o trayendo a la luz otras personas y otras instituciones que están haciendo aportes importantes en este campo. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted por estas palabras y vamos a comenzar con una serie de preguntas que le invitamos a responder Andrew McRae, pero también que se una a esta charla al doctor Alan Labelle precisamente para responder a esta primera pregunta que voy a lanzar. Evolución del concepto de resiliencia. ¿Es una moda, es un mito o es una realidad? Y me gustaría comenzar nuevamente, Andrew McRae, si nos permites. Sí, la palabra resiliencia existe desde hace muchas décadas en lo que son las ciencias físicas, sobre todo en la física, pero su uso en nuestro campo es relativamente reciente. Diría, tal vez sin equivocarme, que empieza a escucharse más o menos desde hace como unos 20 años o tal vez un poco más. Y es una de esas palabras que, por un lado, capta conceptos, capta significaciones muy importantes, pero por el otro lado tiene es una de esas palabras que todo el mundo utiliza, entonces tiende a significar diferentes cosas para diferentes instituciones o diferentes personas. En principio es un poco nuevamente remitiéndose a su definición de la física original, quiere decir algo acerca de la capacidad de absorber un impacto y recuperarse, que es un poco igual que cuando uno comprime un resorte, cuál es su capacidad de recuperar su forma inicial. Y creo que en términos de lo que podríamos llamar el riesgo convencional, el riesgo a bienes, a viviendas, infraestructura, etcétera, básicamente tiene mucho que ver con su nivel de resistencia frente a amenazas de diferente tipo de intensidad. Entonces uno podría decir, bueno, esta casa es resiliente a un terremoto de grado 6 o no es. Pero creo que eso no es el uso más ni importante ni apropiado del término, porque ya tenemos otros términos como la vulnerabilidad que captaban perfectamente qué cosa quería decir eso en términos de la ecuación del riesgo. Entonces creo que el término se vuelve un poco más interesante cuando dejamos de pensar en los impactos en los bienes y pasamos un poco a pensar en los impactos en los sistemas, que nuevamente en el lenguaje tal vez tradicional de gestión de riesgo de desastres hemos hablado sobre los impactos indirectos o efectos amplios. Es decir, para dar un ejemplo, una escuela en una zona sujeto a huracanes puede ser resiliente o no a los vientos. Yo preferiría puede ser vulnerable o no a esos vientos.
perfecto. Entonces sabemos si la escuela o el colegio se va a caer o no. Pero otro tema tiene que ver, bueno, se cae la escuela. Otro tema entonces es en cuánto tiempo se recupera el servicio educativo. El servicio educativo se corta y no se recupera, o al día siguiente los niños están recibiendo sus clases en un local alterno. Entonces eso yo creo que nos lleva mucho más cercanamente a lo que yo pienso que es la importancia del término resiliencia, que tiene mucho más que ver que con lo físico propiamente, que tiene que ver cómo operan los sistemas. Si esos sistemas, por ejemplo, el sistema educativo o el sistema de transporte urbano o el sistema de las redes de energía, son capaces de absorber impactos, o sea que cuando se pierde un importante bien físico, sea un colegio, una estación de transmisión o un puente, y recuperarse en términos de seguir brindando los servicios básicos y los servicios esenciales que necesitan la ciudadanía, las empresas y las instituciones. Entonces, cuando yo pienso en resiliencia, lo pienso en esos términos. Podría seguir hablando, pero yo creo que con todo el permiso a Trini, creo que deberíamos pasar la palabra a mi compinche Alan Lavelle. Alan Lavelle, adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, primero agradezco a todos los movilizadores. No voy a pasar uno por uno nombrando a la gente que queremos mucho, hemos conocido muchos años y agradecemos el esfuerzo que han hecho para empujar el tema de gestión de riesgo, resiliencia, etc., ¿no? Espero que se escuche bien, me está indicando que la red está bastante débil, pero bueno, voy a seguir y si hay un notorio ausencia, me indiquen, porque estoy acostumbrado y a mi edad más y más de hablar conmigo mismo. Fundamentalmente, algo que yo he ido apreciando en los, ya son creo que algo como 40 años que tengo trabajando en este tema en la región, es que en casi todos los países hay mucho avance a nivel institucional y a nivel normativo en los gobiernos centrales. O sea que hemos sido muy, si quiere, hacendosos en generar leyes, instituciones, normas, políticas, estrategias y planes. El problema con todo eso, y no estoy criticando todo lo que acaba de ser, todo eso es muy bien y es muy necesario, pero la otra cara de la moneda es que la parte de lo que es propiamente la implementación de todo eso tiene que hacerse a nivel local. Obviamente cada país tiene una estructura política administrativa diferente. Entonces, en algunos países estamos hablando de municipios, en otros de distritos, en otros de comunidades, en otros, inclusive en el Caribe, en términos de parroquias, pero a nivel local, básicamente es donde se gana o se pierde la batalla, porque uno puede tener todas las normas políticas y estrategias que uno quisiera tener a nivel central, pero si no hay una capacidad de traducir todo eso en acciones a nivel local, básicamente las acciones se caen en saco roto, ¿sí? Entonces, yo, bueno, le he creído básicamente desde el principio de mi propia carrera profesional que fortalecimiento de las capacidades locales, tanto a nivel de los gobiernos locales y los municipios, pero también a nivel de las organizaciones de sociedad civil y las comunidades, no es algo que es deseable hacer, es algo que es imprescindible hacer. Si no lo hacemos, el resto al final no tiene por dónde salir, no tiene por dónde realmente impactar en la realidad. Porque es a nivel local donde se toman las decisiones más importantes de
transformación del territorio, de inversiones en actividades productivas, de utilización del espacio y los recursos naturales. Entonces, es a ese nivel que tenemos que realmente aterrizar el trabajo de gestión del riesgo y resiliencia. Y ahí termino. Bien, y vamos con el doctor Alan, porque han pasado pues muchos años desde esta red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina y cómo se percibe precisamente esta gestión integral de riesgos al paso de los años. Cómo debe ser a nivel local, las organizaciones, etc. Yo voy a decir que eso va a depender y necesitamos transformar esta idea. Va a depender de la forma en que se ve la gestión integral de riesgo y la forma en que se ve el riesgo. Y una cosa que la red ha hecho y que Andrew ha sido fundamental en promover también es ese movimiento de una visión de riesgo centrada en la amenaza hacia una visión del riesgo visto desde la perspectiva de construcción social. Y eso significa mover de una visión de eventos impactando sobre eventos y sus resultados. O sea que el riesgo es endógeno al sistema y no exógeno. ¿Cómo se refleja en la acción local? Refleja algo que tiene que cambiar a nivel nacional, porque lo local en mucho depende en sistemas de pensamiento desde lo nacional, los niveles de descentralización. Significa deshacerte de la idea de la gestión integral del riesgo como un sector per se, como algo que tiene sus propios móviles en términos de la construcción de riesgo y sus propios instrumentos en términos de reducir el riesgo. Lo cual no es cierto absolutamente, porque sí los tiene. Un dique es un dique, un sostenimiento de un pendiente es sostenimiento y no existe en otra realidad. Pero cuando sabemos que el riesgo se construye por exclusión, pobreza, desigualdad, mal planificación urbana, mal planificación territorial, tenemos que darnos cuenta que los instrumentos de la gestión del riesgo local, comunitario, nacional, son instrumentos para el desarrollo sostenible. ¿Dónde quiero ir con esto? Si no logramos transformar nuestras imágenes y visiones de la gestión del riesgo para aceptar esta endogeneidad del proceso, vamos a estar haciendo acciones sectoriales separadas del conjunto de la sociedad. Y tenemos que reconstruir una idea que el riesgo se construye sobre la vida cotidiana. Entonces, la gestión del riesgo de desastre es la gestión de la vida cotidiana. ¿Cuál es la solución? Entonces, el enfoque a nivel local y nacional es integral, cruza sectores, es holístico. No es de transversalizar el tema en el desarrollo, es de hacer, como Andrew insistió mucho, incorporar el riesgo en la ADN del desarrollo. Es una obligación de los sectores de desarrollo, los que promueven el desarrollo, desde el sector público hasta privado, hasta el sector social civil, de tomar esto igual género, ambiente, y no comprarlos de otro sector, sino tomarlos como la base de su acción. No hay sostenibilidad del desarrollo sin gestión de riesgo, sin gestión de igualdad de género, sin gestión de manejo ambiental. Entonces, mi mensaje es, si queremos pensar qué deben hacer comunidades, comienza de una transformación más abierta de las concepciones mismas de lo que estamos pretendiendo. Y con base en eso, ofrecer formas más integrales de acercamiento donde el riesgo cotidiano, riesgo extensivo, riesgo intensivo y gestión de riesgo de desastre son parte de lo mismo. No se puede separar riesgo de pobreza y exclusión, ni de formas informales de desarrollo, etc. Entonces, es difícil explicar este concepto en poco tiempo, pero lo que uno está pidiendo es una transformación conceptual y en consecuencia en la práctica sobre el tiempo en el futuro. Gracias. Creo que aquí ha mencionado algo muy importante que es el término desigualdad.
y es que en la resiliencia pareciera que en algún momento estuviéramos insertados solamente en la construcción de esos diques, pero si esos diques no tienen otro propósito más que el del tecnicismo y nos olvidamos del beneficio humanitario, de lo que la gente realmente necesita y no lo que se plantea en un escritorio, ahí hay una diferencia muy grande. ¿En qué momento este trabajo que ustedes realizan, su profesión y que ha sido repetido por quienes hoy son galardonadas y galardonados, como Graciela Herrera, como el mismo Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, como Elisa María Trujillo, Denis Bonilla Valladares, por supuesto Claudia Griselda Herrera? ¿Qué más hay que percibir? Y si esa parte humanitaria se gana con los años o en realidad desde el inicio para prevenir riesgos, y hablando de resiliencia a la vez, se puede adquirir y se puede desarrollar. Seguimos, doctor Alan Laveri. No, primero se me olvidó felicitar a los galardonados con el premio y me alegra que el nombre de Andrew está puesto por las razones que sabemos de años, etc. Yo creo que si yo combino un poco con lo que era la tercera pregunta que tenían puesto cuando nos invitaron, que es con la post-pandemia. ¿Cuáles son las, cómo se decía, qué retos visualizan para las personas, los gobiernos y las regiones en la reactivación económica una vez terminada la pandemia? Yo creo que a través de contestar eso, uno puede de alguna forma abrir una perspectiva de debate sobre todo lo demás. Y esto, si uno agradece a la pandemia algo y esperamos que se cuaje en algo real, es no lecciones que nos ha dado. Yo diría que nos ha dado lecciones definitivamente, pero principalmente ha revelado aspectos que fueron presentes antes, que han sido discutidos en nuestro tema de gestión de riesgo, pero no han sido atendidos de una forma importante a través de la política pública, por las razones que sean. Entonces, por ejemplo, el a futuro, no curarlo una vez que está, no poner tus diques y tus sostenes pendientes, porque hay poblaciones viviendo donde no deben estar. Este es evitar el riesgo a futuro, la prospección. La inversión en la prospección aún es muy limitada. Entonces, si tomamos la pandemia y decimos, ¿qué se dice sobre recuperación económica? Yo creo que, y esto es muy ideológico, pero depende de la perspectiva política de quien está analizando el problema. Yo vengo de la academia, pienso en el desarrollo mal funcionando, soy crítico del neoliberalismo, y etcétera, etcétera, como muchos que discuten el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué nos está enseñando? No puede haber un futuro para la economía, para el desarrollo, si no consideramos la forma en que ese desarrollo reduce desigualdad, pobreza y exclusión, toma en cuenta riesgo sistémico en un mundo crecientemente globalizado, donde lo que pasa en un país ya tiene grandes incidencias en otros países. No estamos viviendo en el mundo de economías aisladas, aunque con las críticas comenzadas por Trump, etc., parecía que hubo una tendencia a pensar en el aislamiento nacional y la protección nacional. No va a ser así, la globalización sí va a seguir. Y un tercer elemento es que hemos dado cuenta con la pandemia, que no ha sido tan revelado como otras cosas, que nuestra destrucción del ambiente, de nuestra invasión a través de ciudades hacia el campo, nos ha puesto en una posición de zoonosis y la construcción de amenazas nuevas que se suman a otros, afectando ciudades y comunidades rurales. Entonces, la perspectiva para el futuro es una perspectiva de gestión de riesgo y de gestión de desarrollo, visto desde una perspectiva de transformación. No veo que tenemos alternativa. Ahora, si se puede hacer con un modelo neoliberal modificado,
No sé, de repente se imaginan cosas, o es una transformación hacia formas sociales de desarrollo, no sé. Yo he vivido casi 80 años en este planeta y he visto muchas cosas y transformaciones que uno no pensaba posible. Pero al fin de cuentas, la gestión de riesgo de desastre tiene que ser consecuente con una visión de desarrollo más justo y más igual. Entonces, no contesté tu respuesta, pero respondí a la tercera pregunta porque me parecía muy apropiada como pregunta. Bueno, gracias. Bueno, pero no lo vamos a dejar ir si no nos responde justo esta parte donde después de tantos años, ¿cómo se percibe esa prevención de desastres? Desastres entendidos como aquello que se construye socialmente, ¿no? Como aquello que se ha construido por el desorden del mismo desarrollo, por llamarle de algún modo, ¿no? Del ser humano. Y ustedes... y les pregunto a ambos, ¿cómo se perciben? Ustedes son motores de esta nueva forma de ver el mundo, ustedes son quienes están moviendo las nuevas generaciones, ustedes han dejado una nueva forma de ver la vida mucho más sostenible. Andrew Maxray, igual regreso con usted. Mira, voy un poco a contestar la pregunta, pero voy a dar seguimiento también a lo que dijo Alan en su última intervención. Cuando nos conocen mejor van a saber que eso es algo más o menos que siempre sucede. Vamos un poco botando ideas entre los dos. Pero yo creo que lo que habló Alan de la pandemia es bastante ilustrativa de la pregunta que me estás haciendo. O sea, la pandemia, claro, no es un desastre por un terremoto o un huracán, pero se puede analizar básicamente utilizando las mismas herramientas conceptuales de amenaza, exposición y vulnerabilidad. O sea que tenemos un virus, la amenaza del virus depende de, estás en una zona donde transita mucha gente, donde hay mucho movimiento, mucha comunicación, que ha pasado en las grandes ciudades, y no tanto en zonas rurales aislados. La exposición tiene que ver con tus condiciones de vida. Si vives en unas viviendas muy hacinadas, si por tu trabajo estás obligado a salir a la calle. Un sociólogo francés al principio de la pandemia dijo algo muy certero, que el confinamiento domiciliario, que era una de las políticas que digamos, implementaban los gobiernos, era un concepto burgués, porque dependía de tener una casa con condiciones en lo cual uno podría confinarse. Pero por último también tenemos la vulnerabilidad, o sea que tienes la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y frente a la pandemia, una de las vulnerabilidades más importantes que se vio era, bueno, si la gente tenían o no tenían acceso a un sistema de salud pública capaz de resolver sus necesidades en términos de la enfermedad COVID, ¿sí? Entonces, hasta ahí bien. Ahora, miramos eso en términos de políticas públicas, ¿sí? ¿Cuál ha sido la política principal en la mayoría de los estados? Ha sido básicamente la vacunación. Y voy a hacer un paréntesis, no estoy en contra de la vacunación, soy pro vacunación, estoy completamente vacunado. Pero la vacunación básicamente es algo que remite contra la amenaza, ¿sí? Que remite contra la posibilidad de contagiarse con el virus. Pero ¿qué pasó con la exposición y la vulnerabilidad? ¿Por qué no hay países? Yo no he escuchado de ningún país que ha anunciado que a raíz de la pandemia va a duplicar o triplicar su inversión en salud pública, sobre todo en las zonas que tienen menos acceso o menos calidad de la salud pública. Entonces, ¿a dónde voy con todo eso? Es un poco que todo ese discurso y concepto sobre gestión de riesgo que hemos ido trabajando en los últimos 30 o 40 años es muy interesante, pero cuando uno vuelve a remeter a la acción de la mayoría de los países, sea países de altos ingresos, medianos ingresos o de bajos ingresos,
básicamente seguimos en lo mismo, que es un poco ver cómo tratamos la amenaza, cómo hacemos trabajos de respuesta de emergencia, pero ¿dónde está ese afán? ¿Dónde está el compromiso político de reducir la exposición y reducir la vulnerabilidad? Que son las cosas sobre las cuales nosotros, como seres humanos, podríamos tener cierto control, ¿sí? Nosotros no podríamos controlar si ocurren o no ocurren terremotos, pero sí está en nuestras manos a ver si seguimos construyendo casas que caen en terremotos. Nosotros no podremos controlar si surge X virus o virus Y en cualquier parte del mundo, pero sí tenemos entre nuestras manos, tenemos una opción política de tener sistemas de salud equitativas y capaces de manejar ese tipo de problemas. Entonces creo que lo que falta todavía es un poco de compromiso político de pasar de lo que estuvimos haciendo hace 40 años, que es viendo la amenaza y haciendo respuesta a las emergencias, haciendo realmente un trabajo sostenible de gestión y reducción de las vulnerabilidades y de los riesgos. Y ahí termino. Bien, muchísimas gracias. Pues no quisiera insistir mucho, pero de repente cuando veo a Andrew Maxwell voltear a la ventana y decir que se encuentra en un lugar que desde acá lo vemos muy arbolado, pensamos que quizás cuando se tiene un momento de reflexión se puede llegar a concluir qué sigue, qué tenemos a futuro desde la sociedad organizada, desde la sociedad civil, qué podemos seguirle mostrando y entregando desde esta profesión resiliente, desde la prevención de desastres al mundo en estos momentos. Y Alan Lebot, sería bueno, Label, por favor, escucharlo. Ok. Pero primero, para cerrar un poco lo que Andrew estaba diciendo, si yo digo cómo siento 30 años después de haber comenzado en este tema, estoy halagado por muchas cosas, pero son cosas que aún siguen siendo aislados, impulsos importantes de personas o organizaciones. Pero en términos de política pública consecuente, con la interpretación del tema que hemos buscado desarrollar, no la tenemos. No lo tenemos ahora en la post-pandemia. Un estudio importante de la Universidad de Oxford, publicado ahora con NUMA, mostró que de todas las inversiones durante el periodo de la pandemia, muy pocos están en cualquier cosa que no sea respuesta y muy pocos están en cosas que buscan de alguna forma asumir responsabilidad frente al ambiente y el cambio climático y el carbono. Entonces, a pesar de todo el debate en Europa, en el mundo de la necesidad de transformación, las inversiones siguen por la misma línea en respuesta al 92%, etc. Entonces, uno no puede estar muy halagado de dónde vamos, aceptando, desde mi perspectiva, que riesgo y desastre son cosas concretas, pero son indicadores del mal funcionamiento de un sistema. Y es con cambio climático y Fukushima, por su magnitud, que el mundo, como Ulrich Beck, en su momento se dio cuenta que el riesgo es un indicador de malaria, de malaise, de mal ajuste, ¿no? Entonces yo, al menos de que podamos darnos cuenta que somos capaces de prever el riesgo, no es solamente responder a desastre, a tener preparativos, de corregir riesgos existentes, relocalizando poblaciones que no quieren que se relocalicen, o todos los otros mecanismos.
estamos remando contra corriente porque el riesgo se está construyendo más rápido que nuestra capacidad de corregir lo existente y responder a lo que pasa cuando pasa. Entonces, si no somos capaces de internalizar riesgo y en consecuencia resiliencia, reducción de riesgo, prospección de riesgo, como algo que no es marginal en las preocupaciones, aún uno piensa que parece como marginal. Y hay casos donde uno no comprende por qué ciertas facilidades productoras se ubicaron donde se ubicaron. Por ejemplo, no sé si se dan cuenta de que en las grandes inundaciones de la Chapraya en Tailandia en 2011, la Honda y Toyota perdieron 1.7 billones, 1.5 billones de dólares en pérdidas directas, ni hablar de los indirectos, de lo cual está hablando Andrew, y estaban localizados en la planicie de inundación del río. ¿Cómo explicas eso? Hay una explicación, no tengo tiempo de versar sobre ello, pero crecientemente estamos viendo localizaciones más y más peligrosas a futuro que tienen una explicación y que tenemos que evitar de alguna forma, ¿no? Entonces, yo no tengo la solución, pero la solución es ver gestión de riesgo como una estrategia de desarrollo sostenible y no como un sector que busca compensar unos problemas. Y para terminar, yo durante 30 años con la red peleé para eliminarnos la idea de eventos extremos y desastres naturales. Aún hoy en día se usan estos términos con más frecuencia, tal vez que en el pasado. Cuando el virus, se hablaba de batallas contra el virus, guerras contra un virus. Se habla de terremotos asesinos. Terremotos no son asesinos. No se puede describir animistamente algo que es inerte. La batalla es contra la vulnerabilidad, la exclusión, la sociedad que crea riesgo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con participación amplia, con voz y voto, con mecanismos más ágiles de participación comunitaria de la sociedad civil, de que se escucha a la gente cuando expresen lo que quieren. Bueno, eso ya va a terminarse en un debate así, pero bueno, disculpe, chao. No, nada que disculpar, al contrario, mucho que agradecer. ¿Y con qué cerraríamos, Andrew McRae, este día? Alan y yo, como acabamos de decir, tenemos, yo creo que juntos como 30 años en este negocio. Y creo que antes éramos más resilientes que somos ahorita. Antes nos llevaban a un bar a las 7 y podríamos estar hasta las 5 o 6 de la mañana con toda la cantidad de cerveza, tequila, mezcal o lo que quieran, nos echaban, y a las 10 de la mañana siguiente podríamos trabajar. Yo creo que ahorita, 30 años después, tal vez solo llegamos hasta las 2 o 3 de la mañana y tenemos que irnos a la cama. Entonces somos menos resilientes porque somos más viejos. Lo que yo creo que es importante en ese tema, y con eso quiero cerrar, es el papel de la juventud. Pues yo creo que es importante que realmente a través de iniciativas como el premio, que surge una nueva generación de profesionales capaces, críticos y ya capaces un poco de llevar la bandera de la resiliencia para adelante. Que no es decir que nosotros que vamos a dejar de trabajar, porque no es así. Pero la cosa es que yo creo que ya le toca una generación nueva de empezar a llevar ese tema. Entonces, mi última palabra es, como digo, espero que con este premio y con otras iniciativas parecidas, logramos realmente un poco estimular un recambio generacional y que hay nuevas personas con esa energía de seguir la fiesta hasta las 7 de la mañana y ser resilientes, que pueden llevar adelante esos retos que Alan y yo venimos hablando en los últimos 15 minutos. Y con eso nuevamente quisiera agradecer a los organizadores, todos los participantes, los premiados y sobre todo nuestra moderadora
por el privilegio de pasar la última hora en este evento. Muchas gracias. Para podernos dar una conclusión con este evento, queremos de corazón que nos haga el favor de declarar clausurado esta entrega de este premio internacional al quien lleva precisamente el título de este reconocimiento, Andrew Murray. Adelante, el micrófono es todo suyo para declarar clausurado ese trabajo. Bueno, muchísimas gracias y declaro clausurado el evento. ¿Eso es lo que tiene que decir? Así es. Bravo. Bravo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todos, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones a los galardonados. Muchas felicidades, muchísimas gracias por permitirme nuevamente, Eric Alvarado, estar con ustedes en esta edición. Muchas gracias y muchas felicidades, que tengan todos y todas muy buena tarde. Felicidades a Faustino por la organización del evento. Gracias, Luis. Gracias y mucho éxito a Casimiro. Gracias a Andrew, Alan, Elisa, a Mauricio, que está aquí mostrándonos su presencia. Verdaderamente muy agradecido. Los busco. Eso. Muy bien, Mao. Gracias, Cheli. Gracias a todas y a todos. Andrew, muy amable. Muchísimas gracias por tus bondades. Gracias. Querida Alan, como siempre solidario. Alberto, espectacular, todos y todas. Muchísimas gracias. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en esta entrega del Premio Internacional Andrew Murray y les felicito a cada uno de ustedes y a la comunidad resiliente. Muchísimas gracias por habernos acompañado.